La lluvia caía como castigo divino sobre el Valle Seco de Extremadura. Un fenómeno tan raro que los ancianos lo llamaban presagio. El barro rojo se tragaba los pasos de Catalina Romero mientras Vicente Medina la arrastraba por el camino embarrado, sus dedos clavándose en su muñeca como garras de buitre. «Nadie puede oírte gritar aquí», susurró Vicente, su aliento caliente y apestando a aguardiente barato contra el oído de ella. «Has estado evitándome demasiado tiempo, viuda». El vestido negro de Catalina, empapado hasta los huesos, se adhería a su cuerpo tembloroso. Su cabello, antes recogido con cuidado bajo la mantilla, ahora colgaba en mechones mojados sobre su rostro. Intentó apartarse, pero el agarre de Vicente solo se apretó más, sus dedos encontrando el hueso bajo la carne. «Tu deuda está vencida», gruñó él, su otra mano agarrando su cabello, tirando de su cabeza hacia atrás. «Y hay otras formas de pagarla». Las botas de Catalina resbalaron en el lodo. Luchó, pero era como pelear contra una tormenta. La lluvia borraba sus lágrimas, pero no su miedo. Los habitantes de Valle Seco estaban todos dentro. Puertas cerradas contra el temporal, cortinas corridas contra lo que no querían ver. Nadie la ayudaría. Nadie jamás lo hacía. Entonces la oscuridad a su alrededor cambió. Al principio, Catalina pensó que era solo la lluvia jugando trucos con sus ojos. Luego una sombra se desprendió del lienzo negro de la noche. Un hombre alto, de hombros anchos, con poncho largo y sombrero de ala ancha que ocultaba su rostro. Se movía con la precisión silenciosa de un lobo ibérico, sus botas sin hacer sonido en el barro. Vicente no lo vio hasta que fue demasiado tarde. Un momento estaba arrastrando a Catalina por el lodo. Al siguiente, estaba tirado de espaldas, sangre corriendo de su nariz rota, ojos abiertos de sorpresa. El forastero se erguía sobre Vicente bajo la lluvia, el agua cayendo del ala de su sombrero. No dijo nada, su silencio era más aterrador que cualquier amenaza. Esto no es asunto tuyo», escupió Vicente, retrocediendo en el barro como cangrejo. «Es mi pueblo, mi dinero, mi». El forastero dio un paso adelante. Solo uno. Vicente se calló. El hombre se volvió hacia Catalina, extendiendo una mano marcada por callos de trabajo duro y cicatrices de viejas heridas. Ella dudó. En Valle Seco, nada venía sin precio. Pero sus dedos, temblorosos y helados, encontraron su palma. La ayudó a levantarse como si fuera de cristal frágil y precioso. Sin una palabra, la guió de regreso hacia su cortijo en el borde del pueblo. No hizo preguntas cuando ella buscó torpemente la llave, ni comentó sobre el desorden dentro, los platos sin lavar, la vida a medio vivir. Simplemente encendió el fuego en la chimenea de piedra, puso agua a hervir para té de hierbabuena, y desapareció en la lluvia antes de que ella pudiera articular un agradecimiento. Catalina se quedó sola, aferrando la taza de cerámica caliente entre manos que no podían dejar de temblar. Sus ojos cayeron sobre el maletín médico de cuero sobre el estante de madera, sin tocar durante 2 años. Acumulando polvo como su propia vida. Por primera vez en 24 meses, sintió algo más que entumecimiento. Sintió curiosidad. ¿Quién era ese hombre, y por qué la había salvado? El sol de Extremadura caía como plomo derretido sobre Valle Seco, convirtiendo las calles polvorientas en líneas ondulantes de calor. Catalina Romero caminaba por la plaza principal con la cabeza gacha, mantilla negra cubriéndole el cabello castaño que comenzaba a mostrar hilos plateados prematuros. Su vestido negro de viuda, desgastado pero impecable, susurraba contra sus piernas con cada paso. Los susurros la seguían como moscas a la carroña. Pobre mujer, todavía de luto. 2 años. Diego Romero no valía tanto duelo. Dicen que no ha atendido a un paciente desde que él murió. Maldita vergüenza. Era la mejor enfermera en la guerra carlista. Mejor mantenerse alejado. Esa mujer atrae desgracia. Catalina mantuvo la mirada fija al frente, apretando su cesta de mimbre. Había aprendido el arte de no ver, de no oír. Pero los susurros aún llegaban, filtrándose a través de las grietas en su armadura de indiferencia. La tienda general de Vicente Medina se alzaba en la esquina de la plaza como un centinela malévolo. Era el edificio más grande del pueblo, 2 pisos de piedra y madera, con un toldo de lona que proporcionaba la única sombra real en Valle Seco. Vicente lo había heredado de su padre, pero había convertido un negocio honesto en algo mucho más oscuro.
La campana sobre la puerta anunció su llegada. El interior olía a café, cuero, tabaco y algo más, algo amargo que Catalina no podía identificar. 3 hombres apoyados en el mostrador interrumpieron su conversación cuando ella entró. Vicente apareció de detrás de una pila de sacos de harina. Su sonrisa demasiado amplia, demasiado ansiosa. Era un hombre corpulento en su cuarta década, con bigote encerado y ojos que nunca sonreían incluso cuando su boca lo hacía. Señora Romero, dijo, enfatizando su título de viuda como si fuera una broma. ¡Qué agradable sorpresa! Catalina asintió secamente. Necesito provisiones, señor Medina. Vicente hizo un gesto teatral de revisar su libro de cuentas, pasando páginas con dedos gruesos. Ah, sí, parece que aún estás atrasada con el pago del mes pasado. Y del mes anterior. De hecho, señora, tu deuda con este establecimiento ha alcanzado una suma considerable. Catalina sacó una pequeña bolsa de monedas de su cesta, dinero que había ganado remendando ropa para la familia del maestro, cosiendo hasta que sus dedos sangraban bajo la luz de velas que apenas podía permitirse. Tengo dinero hoy. Las cejas de Vicente se alzaron. Ah, bueno, eso cambia las cosas. Se inclinó sobre el mostrador, lo suficientemente cerca para que ella oliera la pomada en su cabello. Aunque esperaba que pudiéramos llegar a otro arreglo. Su mirada se deslizó sobre ella de una manera que hizo que la piel de Catalina se erizara. Ella dio un paso atrás. Solo las provisiones, por favor. Mientras Vicente reunía su pedido, harina, frijoles, aceite de oliva, las cosas más básicas, la puerta se abrió de nuevo. Los hombres en el mostrador se tensaron. Catalina se volvió. Un forastero entró. Era alto, muy alto para los estándares extremeños, con un poncho de lana que le llegaba casi a las rodillas y un sombrero de ala ancha bajado sobre ojos que ella no podía ver. Pero incluso sin ver su rostro, Catalina sintió el peso de su mirada barriendo la habitación, catalogando cada persona, cada salida, cada posible peligro. Se movía como los vaqueros que había conocido en el norte durante la guerra, con esa calma deliberada de hombres que habían visto demasiada violencia para apresurarse hacia ella. Jerez, dijo el forastero, su voz como piedra raspando piedra. Vicente le entregó una botella sin comentar, una contención inusual para un hombre que normalmente tenía algo que decir sobre todo. El forastero pagó con monedas de plata, asintió una vez, y salió sin otra palabra. ¿Quién era ese? Catalina se encontró preguntando. Uno de los hombres en el mostrador, el viejo Tomás, que había vivido en Valle Seco más que la mayoría, negó con la cabeza. Forastero, llegó hace 3 días, se hospeda en el establo viejo de la hacienda abandonada. Probablemente huyendo de algo, añadió otro. Hombres así no vienen a pueblos moribundos a menos que estén escapando o cazando. Vicente deslizó las provisiones de Catalina por el mostrador, su expresión oscurecida. Más te vale ocuparte de tus propios asuntos. Señora Romero, hombres como ese no son para que mujeres decentes se preocupen. Catalina recogió sus compras, preguntándose por el repentino tono protector de Vicente. No era preocupación por su bienestar. Vicente Medina nunca había mostrado una pizca de bondad que no fuera calculada para su propio beneficio. Afuera, vio al forastero bajo el toldo del pequeño bar, bebiendo directamente de la botella. Incluso a distancia, incluso sin ver su rostro claramente, sintió con certeza que su atención no se perdía nada. El alguacil Navarro salió de su oficina al otro lado de la plaza, bloqueando el camino de Catalina. El viejo funcionario había sido un pilar de Valle Seco durante décadas. Su rostro curtido tan parte del paisaje como las colinas ocres más allá del pueblo. Señora Romero, dijo, inclinando su sombrero, será mejor que se vaya a casa antes de que llegue la tormenta. Catalina levantó la vista hacia las nubes que se acumulaban en el horizonte, poco comunes en esta tierra sedienta. Gracias, alguacil, justo iba para allá. Navarro miró hacia la calle en dirección al bar. He notado que tenemos un visitante en el pueblo. ¿Le ha causado algún problema? No he hablado con él. Mejor que siga así. Los ojos entrecerrados del alguacil estudiaron al forastero. Tiene algo familiar, sin embargo, no logro ubicarlo. Catalina asintió y siguió su camino, sintiendo el peso de la mirada del alguacil sobre su espalda. Todos en Valle Seco parecían conocer los asuntos de los demás.
excepto cuando se trataba de ayudar a los necesitados. Entonces, de repente, nadie veía nada en absoluto. Su cortijo estaba retirado del camino principal, parcialmente oculto por un grupo de encinas retorcidas. Era pequeño, 2 habitaciones de piedra con techo de tejas rojas. Muchas de ellas agrietadas o faltantes. Una vez estuvo bien cuidado. Diego mantenía la cerca pintada de blanco y el pequeño huerto florecía con verduras y hierbas. Ahora la pintura se descascaraba. El huerto estaba invadido por maleza, y las tejas faltantes dejaban entrar la lluvia cuando llovía, lo cual era raro, pero devastador. El interior no estaba mucho mejor. Catalina mantenía la limpieza, eso al menos podía hacer, pero carecía de la habilidad o la fuerza para las reparaciones. El hogar estaba frío, la mecedora junto a él, vacía, en el estante de arriba. Su maletín médico acumulaba polvo. Catalina guardó sus provisiones en la despensa y se sentó en la mecedora. Escuchando el silencio, sus dedos trazaron los brazos desgastados de la silla, recordando cómo Diego se sentaba aquí por las tardes, leyendo en voz alta de cualquier libro que habían pedido por catálogo. Su mirada se posó en el espacio vacío en la repisa donde solía estar un reloj de bolsillo de plata, una reliquia familiar de los Romero. Con una inscripción: el tiempo cura todas las heridas, pero el amor trasciende el tiempo. Diego lo había empeñado con Vicente antes de morir. Catalina había trabajado 2 años para ahorrar lo suficiente para recuperarlo, solo para que Vicente subiera el precio cada vez que estaba cerca. El reloj era más que metal y engranajes. Era el último recuerdo que le quedaba de Diego. El trueno retumbó a lo lejos. Catalina se abrazó a sí misma, sola con sus recuerdos y con la creciente sensación de que algo en Valle Seco estaba a punto de cambiar. 3 días después, cambiaría de una manera que nunca podría haber predicho. Mateo Silva sabía que lo estaban observando. Sentía las miradas desde detrás de las cortinas, desde la puerta en sombras de la oficina del alguacil, desde el grupo de hombres afuera del bar que fingían no notarlo. Los pueblos pequeños eran todos iguales, desconfiados de extraños, protectores de sus secretos, rápidos para juzgar pero lentos para actuar. Eso hacía su trabajo más fácil en algunos aspectos, más difícil en otros. Bebió otro trago de Jerez. Aunque el líquido dulce no era de su agrado, las apariencias importaban. Un vagabundo con una botella de Jerez atraía menos sospechas que un hombre sobrio haciendo preguntas. La mujer, Catalina Romero, era exactamente como la describían en la carta del juez Hidalgo. Cabello castaño con canas prematuras, ojos que habían visto demasiado sufrimiento, hombros que cargaban pesos invisibles. Se movía por el pueblo como un fantasma, presente pero invisible, sin afectar a nadie ni a nada. Excepto que había afectado a Mateo, aunque él no sabía por qué. Quizás era la dignidad en su postura, la resiliencia silenciosa que le recordaba a soldados que habían perdido extremidades pero no el espíritu. O tal vez simplemente reconocía a otro sobreviviente, alguien que había aprendido a caminar entre los muertos sin convertirse en uno de ellos. La lluvia comenzó con fuerza, obligando a la gente a refugiarse. Mateo se quedó bajo el toldo, dejando que la tormenta lo ocultara de las miradas curiosas del pueblo. Tenía tiempo, apresurarse solo llevaba a errores, y ya había cometido suficientes en su vida para llenar 3 vidas. Su mirada se posó en la oficina del alguacil. Algo en el viejo funcionario le molestaba, un rostro medio recordado de un tiempo que Mateo se esforzaba por olvidar. No que importara, el pasado era un país extranjero. Mateo no quería volver a visitarlo. Cuando cayó la oscuridad, vio a Vicente Medina salir de su tienda, cerrando con llave tras de sí, en lugar de ir a la habitación que tenía arriba del bar. Vicente se dirigió hacia el cortijo de Catalina. Mateo esperó exactamente 60 segundos antes de seguirlo. Se movió a través de las sombras con el cuidado silencioso que lo había mantenido con vida durante la guerra y los años turbulentos después. La lluvia ocultaba sus pasos, la oscuridad, su presencia. Observó desde el borde del pequeño bosque de encinas mientras Vicente golpeaba la puerta de Catalina. Cuando ella abrió, Vicente entró sin invitación. A través de la ventana iluminada, Mateo pudo ver que discutían. Catalina se retiraba mientras Vicente avanzaba, el dedo señalando el aire entre ellos. La mano de Mateo se dirigió instintivamente al cuchillo navaja en su cinturón.
Todavía no, se dijo a sí mismo. Observa, aprende, entonces actúa. La voz de Vicente se elevó lo suficiente para que Mateo captara fragmentos a través de las paredes delgadas de piedra. ¿Crees que eres mejor que todos nosotros? Tu marido era un cobarde y un ladrón. De una forma u otra, pagarás lo que debes. Cuando Vicente agarró el brazo de Catalina, arrastrándola hacia la puerta, Mateo ya estaba en movimiento. El resto ocurrió como si estuviera guionizado. Vicente tirando de Catalina por el barro. Mateo emergiendo de la oscuridad. Violencia breve y eficiente, sin movimientos inútiles. Sin vacilaciones. La violencia siempre le había sido fácil a Mateo. Demasiado fácil, diría su hermana Lucía. Pero esta vez, la violencia tenía propósito. Esta vez, detuvo algo peor. Después de dejar a Catalina en su cortijo, después de asegurarse de que estaba a salvo, tan segura como alguien podía estar en Valle Seco, Mateo no regresó al establo abandonado donde había alquilado un espacio. En cambio, caminó hacia el viejo molino en el borde del pueblo, donde el juez Hidalgo le había dicho que encontraría un escondite para sus documentos. Dentro, protegido de la lluvia, desplegó la carta que había leído cientos de veces. Señor Silva. Han surgido evidencias que vinculan a Vicente Medina de Valle Seco con la operación de tráfico que hemos estado investigando. Como se sospechaba, está usando su posición como comerciante y acreedor para identificar mujeres vulnerables, especialmente viudas sin conexiones familiares. El juez Fernández cree que Vicente también puede estar relacionado con varios asesinatos. Aunque carecemos de pruebas suficientes para arrestarlo. Su tarea es solo observación. Documente las actividades y asociaciones de Vicente, pero no intervenga directamente. Recuerde, necesitamos que él nos lleve a su hermano Rafael y al resto de la red. Los crímenes de un hombre no valen la pena si ponen en peligro la operación mayor. Juez Hidalgo. Mateo volvió a doblar la carta, guardándola dentro de su camisa. Ya había roto sus instrucciones al interferir con el trato de Vicente hacia Catalina. No era la primera vez que Mateo desobedecía órdenes, y seguramente no sería la última. Algunas líneas no se podían cruzar, sin importar lo que estuviera en juego. Ver a una mujer ser arrastrada por el barro sin hacer nada era una de esas líneas. Se apoyó contra la pared de piedra fría, preparándose para otra noche sin dormir. El sueño había sido su enemigo desde la batalla de Treviño durante la guerra carlista, trayendo consigo rostros de hombres que había matado, camaradas a los que no logró salvar, y sobre todo, el rostro de su hermana Elisa. Elisa, que había creído en las promesas de hombres como Rafael Medina. Elisa, que había muerto en una mina de plata en Sierra Morena, su cuerpo destrozado por trabajo forzado y enfermedad. Elisa, cuya muerte había puesto a Mateo en este camino 7 años atrás. Así que miró la lluvia en su lugar, escuchando su ritmo constante sobre el techo del molino viejo, contando los segundos entre el relámpago y el trueno, calculando distancias y probabilidades. Cualquier cosa para mantener a los fantasmas a raya una noche más. La mañana amaneció clara y fresca, la tormenta habiendo limpiado el aire. Catalina se levantó temprano, su cuerpo adolorido de la prueba de anoche. Moretones oscuros marcaban su muñeca donde Vicente la había sujetado, un recordatorio de que sus problemas estaban lejos de terminar. Realizó su rutina matutina mecánicamente, avivando el fuego, hirviendo agua para café de achicoria, cambiándose a su otro vestido negro. La taza de té de hierbabuena de la noche anterior estaba vacía sobre la mesa, evidencia de que la intervención del forastero no había sido un sueño. Su mirada se posó en el maletín médico sobre la repisa. El forastero lo había notado. Había hablado de dejar cosas atrás. ¿Qué sabía él de su pasado? ¿Qué lo había traído a Valle Seco? Y la pregunta que más la inquietaba, ¿por qué la había ayudado? Catalina tomó su chal y su cubeta para agua. Necesitaba ir al pozo de la plaza, no podía evitar al pueblo para siempre. La mañana aún era joven. El pueblo apenas despertaba. Mantuvo la cabeza baja mientras caminaba, evitando el contacto visual con las pocas personas ya ocupadas en sus quehaceres. En el pozo de la plaza, se sorprendió al encontrar al forastero, Mateo. Alguien lo había llamado, sacando agua. Llevaba el mismo poncho largo a pesar de la mañana cálida, su sombrero cubriendo sus ojos. Cuando se volvió y la vio, no mostró sorpresa.
como si la hubiera estado esperando. Señora, dijo, inclinando ligeramente su sombrero. Catalina asintió, sin saber qué decir. Las palabras se atascaban en su garganta, 2 años de silencio no se rompían fácilmente. Él le entregó el balde que acababa de llenar. Toma este, yo sacaré otro. No tienes que hacerlo. Lo sé. Su voz era baja pero firme. Catalina aceptó el balde, observándolo abiertamente ahora. A la luz del día podía ver sus rasgos con más claridad, 30 y tantos años. Con líneas alrededor de los ojos que hablaban de años duros. Una cicatriz recorría su mandíbula, parcialmente oculta por barba oscura y descuidada. Sus manos manejaban la cuerda del pozo con eficiencia práctica, manos de trabajo, pero también manos que conocían la violencia. Quería darte las gracias, dijo Catalina finalmente. Por anoche. Mateo asintió una vez, sin levantar la vista de su tarea. ¿Puedo saber tu nombre? Él dudó, luego dijo. Mateo Silva. Soy Catalina Romero. Lo sé. La simple afirmación le envió un escalofrío por la espalda. ¿Cómo sabía quién era ella? Antes de que pudiera preguntarle más, el alguacil navarro se acercó, su portón rígido por viejas heridas de guerra que le dolían por las mañanas. Señora Romero, dijo con énfasis, ignorando a Mateo. ¿Todo bien? Escuché que hubo problemas anoche. Catalina apretó con fuerza su balde. Nada que no pudiera manejar. Alguacil. Vicente Medina dice otra cosa. Dice que este forastero, hizo un gesto hacia Mateo, lo agredió sin provocación. Eso no fue así, dijo Catalina con el rostro encendido. Vicente estaba. El señor Silva me ayudó cuando nadie más quiso. Navarro se volvió hacia Mateo. Le aconsejo que no se meta en los asuntos de Valle Seco. Señor Silva, aquí cuidamos de los nuestros. Mateo sostuvo la mirada del alguacil sin parpadear. No me pareció así. La mano de Navarro se deslizó hacia su pistola enfundada. ¿Va de paso o tiene asuntos en nuestro pueblo? Estoy de paso, respondió Mateo, su postura relajada pese a la actitud amenazante del alguacil. Será mejor que siga su camino entonces. Hoy. Catalina se interpuso entre ellos antes de que pudiera detenerse. Alguacil, el señor Silva me ayudó cuando nadie más quiso. No permitiré que lo echen del pueblo por hacer lo correcto. El rostro curtido de Navarro se suavizó un poco al mirarla. Catalina, te conozco desde que llegaste a Valle Seco. Eres una buena mujer que ha pasado más de lo que te tocaba. Pero debes tener cuidado con la compañía que eliges. Algunos hombres traen problemas donde quiera que van. Con una última mirada de advertencia a Mateo, el alguacil se alejó, levantando pequeñas nubes de polvo con sus botas. Mateo tomó su balde. Su alguacil tiene razón en una cosa. Yo sí traigo problemas. ¿Es por eso que estás aquí? ¿Por problemas? Preguntó Catalina. Una sombra de sonrisa tocó sus labios. ¿No está todo el mundo huyendo de algo? ¿O de alguien? Se alejó antes de que ella pudiera responder, dejando a Catalina con más preguntas que antes. Lo vio irse, impactada por la contradicción, un hombre que decía traer problemas pero que solo le había mostrado amabilidad. Al volverse para irse, Catalina notó a Vicente observando desde la puerta de su tienda, con el rostro oscurecido por moretones sobre el puente de la nariz. La mirada que le lanzó prometía que la confrontación de anoche estaba lejos de terminar. Catalina levantó el mentón y pasó junto a él sin un saludo. Había soportado cosas peores que la ira de Vicente Medina. Lo que más le preocupaba era la creciente certeza de que Mateo Silva había venido a Valle Seco con un propósito específico. Y que ella, de algún modo, se había enredado en el peligroso juego que él estaba jugando. Durante la semana siguiente, Catalina encontraba pequeños milagros cada mañana. Leña cortada en pilas ordenadas junto a su puerta. Su portón, que había estado torcido por meses, de repente reparado. La gotera en su techo, desaparecida. Nunca veía a Mateo haciendo estas cosas, pero sabía que era él. La madrugada del cuarto día, encontró algo más, una pequeña bolsa de arpillera atada con cuerda de cáñamo. Llena de semillas, pimientos del piquillo, tomates, albahaca, tomillo, romero. Semillas para plantar un huerto. Catalina sostuvo la bolsa contra su pecho, sintiendo algo quebrarse dentro de ella, alguna pared que había construido ladrillo por ladrillo durante 2 años de duelo.
Esa tarde, tomó su vieja palita de jardín, oxidada pero aún funcional, y caminó hacia el huerto abandonado detrás de su cortijo. La tierra estaba dura, las malas hierbas habían echado raíces profundas. Pero Catalina comenzó a trabajar de todos modos, arrancando la maleza con manos que sangraban por el esfuerzo. No escuchó a Mateo acercarse, solo levantó la vista y lo encontró allí, con una pala de verdad sobre el hombro. No preguntó si podía ayudar, simplemente clavó la pala en la tierra dura y comenzó a cavar. Trabajaron en silencio, el sol del mediodía golpeaba sus espaldas. Las cigarras cantaban en las encinas. El sudor corría por sus rostros, mezclándose con la tierra roja de Extremadura. Catalina lo observó mientras trabajaba. Sus movimientos eran eficientes, practicados. Conocía la tierra, sabía cómo tratarla con respeto pero también con firmeza. ¿Tu madre te enseñó?, preguntó ella finalmente, a cultivar. Mateo asintió, sin dejar de trabajar. Tenía un huerto pequeño en el norte. Decía que un hombre que puede crear vida piensa 2 veces antes de quitarla. Era sabia. Estaba equivocada. Las palabras cayeron entre ellos como piedras en agua quieta. Catalina dejó su palita. ¿Por qué me ayudas, Mateo? Él se detuvo también, apoyándose en su pala, bajo el ala de su sombrero. Sus ojos grises la estudiaban con una intensidad que debería haberla incomodado pero no lo hizo. Porque nadie más lo hará. No sabes nada de mí. Sé suficiente. ¿Qué sabes? Sé que eres viuda, que Vicente Medina te persigue por una deuda que probablemente no debes. Que este pueblo te ha abandonado cuando más necesitabas ayuda. Y sé que alguna vez fuiste sanadora. Sus ojos se dirigieron al cortijo, donde el maletín médico era visible a través de la ventana abierta. Lo dejaste, pero no porque quisieras. Catalina sintió lágrimas picar sus ojos, las primeras en meses. Mi esposo murió hace 2 años. En una inundación del río Guadiana. Lo encontraron a 2 millas río abajo. No pude salvarlo. ¿De qué sirven manos sanadoras que no pueden salvar a quien más importa? Mateo la miró con algo que podría haber sido comprensión o reconocimiento. Salvé a 17 hombres en la batalla de Treviño. Maté a 22. Las manos no son solo para sanar o matar. Son para elegir, cada vez, qué tipo de persona queremos ser. Se volvió de nuevo al jardín, clavando la pala profundamente. Tú eliges no sanar, yo elijo no matar si puedo evitarlo. Pero ambos sabemos que a veces las elecciones se nos quitan. Trabajaron hasta que el sol comenzó a descender, convirtiendo el cielo en rayas de naranja y púrpura. Habían limpiado una sección considerable del huerto. Catalina ya podía imaginar las plantas creciendo aquí, verde contra el rojo de la tierra. Vida de la muerte, crecimiento de la ruina. Volveré mañana, dijo Mateo, limpiándose las manos en los pantalones. Para terminar. No tienes que hacerlo. Lo sé. Una sonrisa pequeña, la primera que ella le había visto, tocó su rostro antes de que se alejara hacia las sombras crecientes. Catalina se quedó en el huerto mientras la luz se desvanecía, sintiendo algo que no había sentido en 2 años. Esperanza. Pequeña, frágil, fácil de aplastar. Pero ahí. Una semana después, Catalina estaba plantando las semillas cuando escuchó el sonido de cascos acercándose. Se enderezó, sombreando sus ojos del sol. Una jinete se acercaba desde el este, no. Una jinete, una mujer vestida como vaquero, con pantalones de cuero, camisa de lino burdo y un sombrero de hombre sobre cabello oscuro trenzado. La mujer desmontó con la gracia de alguien que había pasado más tiempo en sillas de montar que en tierra firme. Era joven, no más de 27, con los mismos ojos grises que Mateo y una mandíbula igualmente decidida. ¿Tú eres Catalina Romero?, preguntó sin preámbulos. Sí. ¿Dónde está mi hermano? ¿Tu hermano? Mateo Silva. Sé que está aquí. Su caballo está en el establo viejo. Catalina sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Eres su hermana? Lucía Silva. La mujer extendió su mano. Y cuando Catalina la estrechó, sintió callos que coincidían con los de Mateo. Y necesito hablar con él. Ahora. Está. No sé dónde está en este momento. Los ojos de Lucía la estudiaron con una intensidad incómoda. Así que tú eres la razón por la que se está quedando. No sé de qué hablas. Claro que no. Lucía se cruzó de brazos. Mira,
No tengo nada en tu contra. Probablemente eres una buena persona. Pero mi hermano tiene una misión aquí, y no puede permitirse distracciones. ¿Misión? La palabra salió más aguda de lo que Catalina pretendía. Lucía estudió su rostro, luego suspiró. No sabes nada, ¿verdad? Mateo no te contó por qué está realmente aquí. Me dijo que estaba de paso. Mintió. Lucía se apoyó contra su caballo. Mateo está aquí para investigar a Vicente Medina. Trabaja para el juez Hidalgo en Madrid. Vicente y su hermano Rafael dirigen una operación de tráfico de mujeres. Las envían a minas en Sierra Morena, a puertos en el sur, incluso a través del estrecho de Gibraltar al norte de África. Catalina sintió que la sangre se le iba del rostro. Y tú estás en su lista de objetivos, continuó Lucía. Viuda sin familia, con deudas, vulnerable. Eres exactamente el tipo de mujer que buscan. Entonces Mateo solo está, ¿vigilándome? Al principio, sí, pero Mateo es complicado. Lucía negó con la cabeza. Tiene esta necesidad de salvar a todos porque no pudo salvar a nuestra hermana menor. Elisa tenía 19 años cuando desapareció. Para cuando Mateo la encontró, había muerto en una mina de plata. El dolor en la voz de Lucía era crudo, real. Por eso te pido que te alejes de él. Cada vez que Mateo intenta salvar a alguien, termina en más problemas que ellos. Y no puedo perderlo también. Catalina se sentó en el borde del huerto, sus piernas de repente débiles. ¿Entonces todo fue mentira? ¿La leña? ¿El huerto? ¿Todo? No. Lucía se agachó frente a ella. Esa es la parte que me asusta. Cuando Mateo hace esas cosas, cuando va más allá de su misión, significa que está involucrándose emocionalmente. Y cuando Mateo se involucra emocionalmente, toma decisiones estúpidas. ¿Cómo salvarme? ¿Cómo salvarte? El sonido de pasos hizo que ambas mujeres se volvieran. Mateo se acercaba desde el pueblo, su expresión endureciéndose cuando vio a su hermana. Lucía, no esperaba que vinieras tan pronto. Claramente, Lucía se puso de pie. Tenemos que hablar, en privado. Mateo miró a Catalina, algo parecido a disculpa en sus ojos. Catalina. Vete. Las palabras salieron más frías de lo que ella se sentía. Claramente tienes asuntos que atender. Observó a los hermanos alejarse. Lucía gesticulando con vehemencia mientras Mateo escuchaba con los hombros tensos. Catalina miró el huerto a medio plantar, las semillas esperando en su bolsa. Todo había sido una misión, una tapadera. Ella había sido una tonta al creer que alguien podría ayudarla sin motivos ocultos. En Valle Seco, como en todas partes, nada venía sin precio. Mateo encontró a Catalina esa noche en la ermita abandonada en la colina, un lugar que había descubierto durante sus patrullas nocturnas por Valle Seco. El pequeño santuario de piedra había sido olvidado por décadas. Sus paredes agrietadas cubiertas de hiedra, su campanario roto apuntando al cielo como un dedo nudoso. Ella estaba sentada en uno de los bancos de madera podrida, mirando por la ventana rota hacia el valle que se extendía abajo, bañado en luz de luna. ¿Cómo supiste que estaría aquí?, preguntó sin volverse. No lo sabía, pero cuando no estabas en tu cortijo, pensé que buscarías altura, un lugar donde pudieras ver sin ser vista. Catalina se volvió hacia él, a la luz de la luna. Su rostro parecía tallado en mármol. ¿Viniste aquí solo para vigilar a Vicente? Mateo se quitó el sombrero, sosteniéndolo entre sus manos. Sí, al principio. ¿Y ahora? Ahora ya no lo sé. La honestidad brutal en su voz pareció sorprenderla. Catalina había esperado evasión, quizás más mentiras, no esta admisión directa. Tu hermana me dijo que trabajas para un juez, que Vicente trafica mujeres. Es verdad. Me dijo que estoy en la lista de Vicente. También es verdad. Catalina se puso de pie, enfrentándolo. ¿Y qué más es verdad? ¿Mateo, la leña, el huerto, tu preocupación por mí, o todo fue parte de tu misión? Mateo dio un paso hacia ella, sus ojos grises atrapando la luz de la luna. La misión fue observar a Vicente, documentar sus actividades, no intervenir, ciertamente no involucrarme con nadie en el pueblo. Otro paso. Pero te vi aquella primera tarde, caminando por la plaza con la cabeza gacha, como si cargaras el peso del mundo, y reconocí algo en ti. ¿Qué? A mí mismo. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos.
Alguien que dejó de vivir hace mucho tiempo, continuó Mateo. Alguien que solo va a través de los movimientos, esperando que el dolor eventualmente se desvanezca. Pero nunca lo hace, ¿verdad? Catalina sintió que su garganta se apretaba. No. Mi hermana Elisa tenía 19 años. Era hermosa, inteligente, soñaba con algo más que la vida que teníamos en el norte. La voz de Mateo se volvió áspera. Un hombre llegó a nuestro pueblo. Bien vestido, educado, prometió trabajo en Madrid, en una casa noble. Elisa estaba tan emocionada. Se volvió hacia la ventana, mirando la oscuridad. La encontré 6 meses después, en una mina de plata en Sierra Morena. Había sido vendida, trabajada hasta la muerte. Tenía marcas en sus muñecas de las cadenas, heridas infectadas que nadie había tratado. Catalina dio un paso hacia él, su enojo disipándose ante el dolor crudo en su voz. Lo siento. No quiero tu lástima. Mateo se volvió hacia ella bruscamente. Quiero que entiendas por qué estoy aquí. Vicente Medina y su hermano Rafael han destruido cientos de vidas. Toman mujeres vulnerables, viudas, huérfanas, mujeres con deudas, y las convierten en mercancía. ¿Y yo soy solo otra mujer vulnerable para ti? Eras. Sus ojos buscaron los de ella, hasta que te vi limpiar ese huerto con manos sangrantes. Hasta que vi la forma en que mantienes tu cabeza en alto incluso cuando todo el pueblo te da la espalda. Hasta que me diste las gracias por algo que cualquier hombre decente habría hecho. Dio otro paso, ahora tan cerca que ella podía ver las motas de azul en sus ojos grises. Veo a mi hermana en ti, Catalina, pero también veo algo que ella nunca tuvo. Veo fuerza, supervivencia, una negativa a ser quebrada incluso cuando la vida hace todo lo posible por quebrarte. No me siento fuerte. Nadie lo hace, pero aquí estás, todavía de pie. Catalina sintió lágrimas picar sus ojos, las segundas en 2 años. Creí que finalmente alguien me veía. No como la viuda loca. No como la mujer que todos evitan. Solo, yo. Te veo, dijo Mateo suavemente. Por eso vine a buscarte esta noche. Para decirte la verdad antes de que Lucía la distorsionara con sus miedos. ¿Tiene miedo por ti? Tiene miedo de perderme como perdimos a Elisa. No culpo su caución, pero tampoco puedo vivir por sus miedos. Catalina estudió su rostro a la luz de la luna, las líneas alrededor de sus ojos. La cicatriz en su mandíbula. El cansancio que parecía penetrar hasta los huesos. ¿Cuándo dormiste por última vez? La pregunta lo tomó desprevenido. No lo recuerdo. La guerra. No fue una pregunta. Catalina había visto suficientes soldados atormentados para reconocer las señales. Los ves en sueños, los hombres que mataste, los que no pudiste salvar. Mateo asintió lentamente. Cada noche. Yo veo a Diego. Catalina se sentó de nuevo en el banco, de repente exhausta. A veces creo escucharlo en la casa. Sus pasos, su risa. Luego recuerdo que está muerto y que estoy sola. Mateo se sentó a su lado, dejando espacio entre ellos pero no demasiado. Quizás por eso estamos aquí. 2 fantasmas tratando de recordar cómo sentirse vivos. ¿Es eso lo que somos? ¿Fantasmas? No lo sé. Mateo miró sus manos. Pero me gustaría descubrirlo. Permanecieron sentados en silencio mientras la noche se profundizaba a su alrededor. No se tocaron, no hablaron más, pero algo cambió en ese espacio compartido, un reconocimiento de dolor compartido. Pérdida compartida, y quizás, solo quizás, la posibilidad de algo más. Finalmente, Catalina habló. Si me quedo cerca de ti, ¿me pondrá en más peligro? Probablemente. ¿Honestidad brutal? Es lo único que puedo ofrecerte. Catalina consideró esto. Entonces al menos es real. Se puso de pie, alisando su vestido negro. Volveré mañana, para terminar de plantar el huerto. Si quieres ayudar, eres bienvenido. Mateo se levantó también, una pequeña sonrisa tocando sus labios. ¿Eso significa que me perdonas? Significa que no he decidido odiarte todavía. Mientras descendían la colina juntos bajo las estrellas de Extremadura, ninguno notó la figura observando desde las sombras cerca del pueblo, Vicente Medina. Con ojos entrecerrados y mente calculando. 3 días después, Catalina despertó antes del amanecer con el sonido de música flotando a través de su ventana abierta. Al principio pensó que estaba soñando.
Pero la melodía continuaba, una guitarra española tocando algo melancólico y hermoso. Las notas subiendo y cayendo como olas contra la costa. Se vistió rápidamente, envolviéndose en su chal, y siguió el sonido. La música venía de la ermita. Catalina subió la colina mientras el cielo comenzaba a aclararse en el este, pintando las nubes de rosa y oro. La ermita se alzaba contra el amanecer, y a través de su puerta medio abierta, vio luz de velas parpadeando. Entró silenciosamente. Mateo estaba sentado en el altar de piedra, una guitarra descansando en su regazo. Sus dedos se movían sobre las cuerdas con una habilidad sorprendente, arrancando una melodía de flamenco que hablaba de pérdida y anhelo. Tenía los ojos cerrados, perdido en la música. Catalina se quedó inmóvil, sin atreverse a interrumpir. Esta era una faceta de Mateo que no había visto, no el guerrero, no el cazador, sino el artista, el hombre que podía crear belleza con las mismas manos que conocían la violencia. La canción cambió, volviéndose más lenta, más triste. Reconoció el ritmo, una solea, uno de los palos más antiguos del flamenco, tradicionalmente cantado en los velorios. Cuando la última nota se desvaneció, Mateo abrió los ojos y la vio parada allí. No pareció sorprendido. ¿Cuánto tiempo has estado ahí? Lo suficiente. Catalina entró más en la ermita. No sabía que tocabas. Mi madre insistió. Decía que la música purificaba el alma, que un hombre que podía crear belleza pensaría 2 veces antes de destruirla. ¿Funcionó? Mateo miró la guitarra en sus manos. No, toqué esta misma canción la noche antes de la batalla de Treviño. Al día siguiente, maté a 22 hombres. Pero salvaste a 17. Los números no cambian las caras. No hacen que los gritos se detengan. Catalina se sentó a su lado en el altar, lo suficientemente cerca para sentir el calor de su cuerpo en el aire frío de la mañana. ¿Vienes aquí todas las mañanas? Cuando no puedo dormir, lo cual es la mayoría de las noches. Toca otra cosa, dijo ella suavemente. Algo no tan triste. Mateo consideró, luego comenzó una nueva melodía. Esta era más ligera, más rápida, un fandango, lleno de vida y movimiento. Sus dedos danzaban sobre las cuerdas, creando ritmos que hacían que el corazón de Catalina quisiera latir más rápido. Mientras tocaba, el sol se elevó completamente sobre el horizonte, derramando luz dorada a través de las ventanas rotas de la ermita. Los rayos atraparon las partículas de polvo en el aire, haciéndolas brillar como estrellas diminutas. Cuando terminó, Catalina se dio cuenta de que estaba sonriendo, algo que no había hecho genuinamente en 2 años. Eso fue hermoso. Era la canción favorita de mi madre. Solía hacernos bailar, a Lucía, Elisa y a mí, alrededor de la cocina. ¿Dónde está tu madre ahora? Murió cuando yo tenía 18. La fiebre se la llevó en 3 días. La voz de Mateo se suavizó. Mi padre la siguió 6 meses después. El médico dijo que fue su corazón, pero creo que simplemente no quería vivir sin ella. ¿Es por eso que Lucía te tiene solo a ti? Sí, y por eso ella está tan determinada a mantenerme con vida, incluso si significa alejarme de todo lo que hace que la vida valga la pena. Puso la guitarra a un lado cuidadosamente. Tu esposo, Diego, ¿cómo murió realmente? Catalina miró sus manos. Hubo una inundación. El río Guadiana se desbordó durante las lluvias de primavera. Diego salió esa noche, supuestamente para salvar a nuestra mula. Su cuerpo fue encontrado a 2 millas río abajo a la mañana siguiente. ¿Supuestamente? El alguacil Navarro me dijo recientemente que había más en esa historia. Que Diego había descubierto algo sobre Vicente. Pero no tengo pruebas. Solo sospechas y el instinto de que mi esposo no habría sido tan tonto como para arriesgar su vida por un animal. Mateo frunció el ceño. Si Vicente estuvo involucrado en la muerte de Diego, eso cambia las cosas. ¿Cómo? Significa que esto no es solo sobre deudas. Es personal, y los hombres cometen errores cuando las cosas se vuelven personales. Se puso de pie, ofreciéndole su mano. Ven, hay algo que quiero mostrarte. Catalina tomó su mano, notando cómo sus callos coincidían con los de ella, ambos marcados por el trabajo duro y el sufrimiento. Mateo la guió fuera de la ermita, pero en lugar de descender hacia el pueblo, subieron más alto por la colina. En la cima, el valle entero se extendía ante ellos, valle seco con sus edificios de piedra.
Los campos ocres más allá. Las montañas distantes todavía con picos nevados. Desde aquí puedes verlo todo, dijo Mateo. Los movimientos de Vicente. ¿Quién viene y va? La casa al borde del pueblo que llama pensión pero que todos saben que es más. Señaló un edificio con postigos cerrados. Ahí es donde mantiene a las mujeres antes de enviarlas. 3 están allí ahora. Rosa, una joven gitana. María, de Portugal. Ainara, del País Vasco. Todas deben dinero a Vicente. Todas creen que están trabajando su deuda. ¿Pero no lo están? No, están siendo preparadas para el siguiente envío. Mi contacto en Madrid dice que el hermano de Vicente, Rafael, viene pronto. Él selecciona personalmente a las mujeres para las ubicaciones más rentables. Catalina sintió náuseas. ¿Y no puedes simplemente arrestarlos ahora? No sin pruebas sólidas. Y no sin Rafael. Él es el verdadero cerebro detrás de la operación. Vicente es solo el recolector local. Mateo se volvió hacia ella. Pero si pudiera sacar a esas 3 mujeres antes de que llegue Rafael. Al menos salvaría esas vidas. ¿Cuándo llega? En 5 días. Entonces tenemos que actuar rápido. Tenemos no, corrigió Mateo. Yo actúo, tú te quedas a salvo. Catalina levantó el mentón. No. Catalina. Soy enfermera. Si algo sale mal, si alguien resulta herido, me necesitarás. Además, esas mujeres confiarán más en otra mujer que en un hombre desconocido. Mateo abrió la boca para discutir. Luego la cerró, estudió su rostro, la determinación en sus ojos, el conjunto de su mandíbula. Eres tan terca como Lucía. Tomaré eso como un cumplido. No lo era. Pero había calidez en su voz. Y algo más, respeto. Está bien, dijo finalmente. Pero sigues mis instrucciones exactamente. No hay heroísmos. No hay riesgos innecesarios. Acordado. Sellaron el trato con un apretón de manos, pero esta vez las manos permanecieron juntas un momento más de lo necesario. Mientras descendían la colina juntos, ninguno vio al alguacil Navarro observando desde el borde del pueblo, su rostro arrugado por la preocupación. Esa tarde, Catalina hizo algo que no había hecho en 2 años. Abrió su maletín médico. El cuero estaba rígido por falta de uso. Las bisagras chirriaron al abrirlas. Dentro, sus instrumentos yacían en sus compartimentos forrados de fieltro, bisturíes, pinzas, agujas de sutura, vendajes, una pequeña botella de yodo medio vacía. Con manos temblorosas, comenzó a limpiar cada instrumento, primero con agua y jabón, luego con alcohol que había guardado para este propósito. Los bisturíes brillaron, las pinzas recuperaron su brillo. Con cada instrumento limpiado, un recuerdo regresaba. El campo de batalla cerca de Estella, la sangre, los gritos, sus manos, firmes entonces, nunca temblando, cosiendo carne destrozada, deteniendo hemorragias, salvando vidas incluso mientras la muerte bailaba a su alrededor. El joven soldado no más de 17 años, llorando por su madre mientras ella le amputaba el brazo gangrenado, había vivido. El comandante con metralla en el pecho, no había vivido, pero ella había estado con él hasta el final. Sosteniendo su mano, escribiendo sus últimas palabras para su esposa. Diego, sangrando de una herida de bayoneta poco profunda, bromeando incluso mientras ella lo cosía. Deberías ver al otro tipo, había dicho, y ella había sonreído a pesar de todo. ¿Catalina? Se sobresaltó, casi dejando caer el bisturí. Mateo estaba en su puerta, sosteniendo 2 truchas recién pescadas. Pensé que podrías tener hambre. Capturé estas en el río. Sus ojos se posaron en el maletín abierto, los instrumentos relucientes. ¿Estás volviendo? No fue una pregunta. Sí, Catalina colocó el último instrumento en su lugar. Si vamos a sacar a esas mujeres, debo estar preparada. Y después creo que es hora de que Valle Seco tenga una enfermera de nuevo. Mateo asintió aprobadoramente. Les diré a las mujeres que vendrás esta noche, a la pensión, oficialmente para revisar su salud. ¿Vicente lo permitirá? Vicente no estará allí. He arreglado para que tenga otros asuntos que atender. Catalina no preguntó cómo. Había cosas que era mejor no saber. Esa noche, con su maletín en mano, Catalina caminó hacia la pensión con Mateo a su lado. La madama, una mujer mayor llamada Dolores,
Abrió la puerta con sorpresa. «Señora Romero, no esperaba. He oído que tiene mujeres enfermas aquí», dijo Catalina con voz firme y profesional. «Ofrezco mis servicios». Dolores miró a Mateo con sospecha. Luego de nuevo a Catalina. «Vicente no sabe de esto». «No necesita saberlo», respondió Catalina. «Esto es entre mujeres». Algo en la forma en que lo dijo, o quizás solo la desesperación en los ojos de Dolores, hizo que la mujer mayor se hiciera a un lado. Arriba, tercera puerta. La habitación apestaba a enfermedad y desesperación. Rosa yacía en un catre estrecho. Su piel morena brillando con sudor de fiebre. Tosía sangre en un trapo. Tuberculosis. Catalina había visto suficiente durante la guerra para reconocerla. La chica estaba en las últimas etapas. Meses, quizás semanas, le quedaban. María y Ainara estaban en mejor forma, pero ambas mostraban signos de desnutrición y agotamiento. «Soy enfermera», dijo Catalina suavemente, arrodillándose junto al catre de Rosa. «Estoy aquí para ayudar». Rosa la miró con ojos enormes llenos de miedo y esperanza desesperada. «¿Nos sacará de aquí?» «Sí, pero primero, déjame cuidar de ti». Pasó la siguiente hora examinando a las 3 mujeres. Rosa necesitaba laudanum para el dolor y hierbas para calmar la tos. María tenía una infección en un corte que necesitaba limpieza. Ainara estaba físicamente bien pero claramente traumatizada, estremeciéndose ante cada ruido. Mientras trabajaba, las mujeres hablaron en susurros. «Vicente dice que solo estamos trabajando nuestra deuda», dijo María. «Pero han pasado 6 meses y la deuda solo crece. Dice que cuando venga su hermano, nos dará trabajos mejores», añadió Ainara, «en casas elegantes en las ciudades». «Mentiras», dijo Catalina suavemente. «Todo son mentiras. Su hermano no trae trabajos mejores. Los trae peores». Les contó la verdad, sobre el tráfico, sobre las minas, sobre mujeres como Elisa que nunca regresaron. Cuando terminó, las 3 estaban llorando silenciosamente. «¿Pero cómo escapamos?», preguntó María. «Vicente nos vigila, Dolores también». «En 3 noches», dijo Catalina. «Habrá una distracción. Cuando escuchen mi señal, 3 golpes rápidos en su puerta, bajen por las escaleras traseras. Habrá caballos esperando». «¿Nos ayudará?». Rosa agarró la mano de Catalina. «¿De verdad?». «De verdad». Catalina apretó su mano de vuelta. «Pero deben ser valientes. Y deben confiar en mí». Cuando Catalina salió de la pensión 1 hora después, su maletín más ligero después de dejar suministros médicos, Mateo estaba esperando en las sombras. «¿Cómo están?». «Rosa no sobrevivirá mucho tiempo sin importar lo que hagamos. Pero al menos puede morir libre en lugar de en una mina. Las otras 2 tienen una oportunidad». «3 noches», dijo Mateo. «Lucía traerá caballos desde el este. Yo crearé la distracción aquí. Tú las guías hacia los caballos». «¿Y Vicente?». «Déjame preocuparme por Vicente». Mientras caminaban de regreso al cortijo de Catalina, ella notó cómo sus manos colgaban cerca una de la otra, casi tocándose pero no del todo. Pequeños pasos, confianza construyéndose lentamente. En 3 noches, todo cambiaría. Al día siguiente, el alguacil Navarro llegó al cortijo de Catalina al anochecer, llevando una botella de jerez y una expresión de culpa. «Necesitamos hablar», dijo, «sobre Diego, sobre la verdad». Catalina lo invitó a entrar, sirviendo el jerez en 2 copas de cerámica desportilladas. Navarro tomó un largo trago antes de hablar. «Tu esposo no murió en esa inundación. Al menos, no de la manera que todos piensan». Catalina se sentó, preparándose para confirmar lo que había sospechado. «Cuéntamelo todo». Diego había descubierto algo, un libro de contabilidad que Vicente mantenía oculto. Registros de transacciones, mujeres compradas y vendidas como ganado, nombres, fechas, cantidades. Navarro miró su copa. «Diego se contactó conmigo primero. Me lo mostró. Le dije que lo llevara al juez en Badajoz, que yo no podía protegerlo contra Vicente aquí en Valle Seco. Y Diego no tuvo la oportunidad. Esa noche, durante la inundación, se reunió con un informante cerca del río, alguien más que había trabajado para Vicente y quería salir. Vicente debió haber descubierto el encuentro». La voz de Navarro se quebró. «Escuché disparos. Para cuando llegué, el informante estaba muerto, flotando en el agua creciente.
Diego había desaparecido con el libro de contabilidad. Encontramos un cuerpo a la mañana siguiente, con la ropa de Diego y su reloj de bolsillo. Asumimos que era él. ¿Pero no lo era? No lo sé. Navarro levantó las manos impotentemente. El cuerpo estaba tan dañado por el río, tan hinchado, no pude estar seguro. Pero Vicente parecía satisfecho, así que dejé que todos creyeran que Diego había muerto. Catalina sintió que el mundo se inclinaba. ¿Estás diciendo que Diego podría estar vivo? Estoy diciendo que no sé. Y he vivido con esa incertidumbre durante 2 años, demasiado cobarde para admitir que fallé en proteger a un hombre bueno. Las lágrimas corrían por las mejillas curtidas del viejo alguacil. Por eso te he observado alejarte de todos. Por eso no intervine cuando Vicente comenzó a presionarte. Porque soy un cobarde que dejó que un hombre muriera, o escapara, sin siquiera investigar adecuadamente. Catalina procesó esta información, emociones en conflicto luchando dentro de ella. Si Diego estaba vivo, ¿dónde había estado durante 2 años? ¿Por qué no había regresado? Si estaba muerto, ¿por qué Vicente seguía presionándola? ¿Qué más sabía que ella no sabía? ¿El libro de contabilidad?, preguntó. ¿Se recuperó alguna vez? No, desapareció con Diego, o su cuerpo. Vicente ha estado buscándolo obsesivamente. Creo que esa es otra razón por la que te presiona. Cree que Diego te lo dio antes de morir. No lo hizo. Nunca supe nada de esto hasta ahora. Navarro asintió. Vicente no te cree, y cuando llegue su hermano Rafael en 2 días, temo que tomen medidas más drásticas para encontrarlo. ¿2 días? Catalina se tensó. ¿No eran 5? Aceleraron el cronograma. Rafael llega mañana por la noche. Eso significaba que tenían menos tiempo del que Mateo había planeado. Después de que Navarro se fuera, tambaleándose ligeramente por el jerez y la confesión, Catalina corrió hacia la ermita donde sabía que Mateo estaría. Lo encontró afilando su cuchillo navaja a la luz de una vela. Rafael llega mañana, dijo sin aliento. No pasado mañana, mañana. Mateo se puso de pie de inmediato. ¿Cómo sabes? Navarro, me lo dijo mientras me contaba sobre Diego. ¿Diego? Catalina le relató todo, el libro de contabilidad, el informante muerto, la posibilidad de que Diego pudiera estar vivo. Mateo escuchó con creciente alarma. Si Diego tiene ese libro de contabilidad, es evidencia sólida, prueba de años de tráfico. Pero si Vicente cree que tú lo tienes, vendrá por mí antes de que su hermano llegue. Sí. Se miraron a la luz de la vela, la realidad de su situación asentándose sobre ellos. Entonces actuamos esta noche, dijo Catalina. No podemos esperar. Es demasiado arriesgado, no tenemos suficiente preparación. ¿Y esperar hasta mañana cuando Rafael esté aquí es mejor? Mateo pasó una mano por su cabello. Lucía no está en posición todavía. No puede traer los caballos hasta mañana al amanecer. Entonces los esconderemos aquí, en mi cortijo. Es lo último que Vicente esperará, que las mantenga en su propia casa. Te pondrá en más peligro. Ya estoy en peligro. Catalina agarró su brazo. Al menos así puedo hacer algo en lugar de esperar a ser víctima. Mateo estudió su rostro, viendo la determinación allí, la negativa a seguir siendo pasiva. Está bien, esta noche, pero necesito que confíes en mí completamente. Y necesito que estés preparada para violencia. Fui enfermera de guerra, he visto violencia. Ver no es lo mismo que estar en medio de ella. Lo sé, Catalina sostuvo su mirada, pero también sé que algunas cosas valen el riesgo. Mateo asintió lentamente. Entonces terminemos lo que Diego comenzó. Liberemos a esas mujeres, y enviemos a Vicente y Rafael donde pertenecen. Sellaron el plan con un apretón de manos que se convirtió en un abrazo breve, el primero que compartían. Por un momento, Catalina se apoyó en su fuerza, sintiendo el latido constante de su corazón contra su mejilla. Luego se separaron, cada uno dirigiéndose a prepararse para la noche por venir. Una noche que terminaría en libertad o muerte. No había término medio. La medianoche encontró a Catalina oculta en las sombras cerca de la pensión. Su maletín médico en una mano. Un farol cubierto en la otra. Mateo estaba en el lado opuesto del edificio, esperando su señal. El plan era simple. Mateo crearía una distracción en la tienda de Vicente, un pequeño incendio en el almacén trasero. Suficiente para atraer atención pero no para quemar todo el pueblo.
Mientras Vicente y sus hombres estaban ocupados, Catalina entraría a la pensión, recogería a las 3 mujeres y las escondería en su cortijo hasta que Lucía llegara con caballos al amanecer. Simple, pero como Mateo le había advertido, nada salía según el plan. La primera señal de problemas vino cuando Catalina vio luz en la ventana de Vicente. El hombre aún estaba despierto a pesar de la hora tardía. El segundo problema llegó cuando la puerta de la pensión se abrió y Dolores salió. Fumando un cigarrillo, la madama se apoyó contra la pared, claramente asentándose para una larga vigilia. Catalina se acercó silenciosamente a la esquina del edificio donde Mateo esperaba. Le susurró el problema. Cambio de planes, murmuró él de vuelta. Dolores necesita ser atraída lejos. Yo la distraeré. Tú entras por la ventana trasera, la que te mostré esta tarde. ¿Y Vicente? Si sale por el incendio, Lucía lo interceptará en el camino. Ella llegó temprano. Como si la hubiera convocado con sus palabras. Una figura apareció desde la oscuridad, Lucía Silva, vestida de negro de pies a cabeza, con un pañuelo cubriendo su cabello. Los caballos están atados detrás del cortijo de Catalina, susurró. 4. Por si acaso. ¿Por si acaso qué? Preguntó Catalina. Por si alguien más necesita escapar esta noche. Lucía miró a su hermano. ¿Listo? Listo. Mateo se volvió hacia Catalina. 10 minutos, no más, dentro y fuera, si algo sale mal, si no estás en tu cortijo en 15 minutos. Vendré por ti. Entendido. Lucía ya se estaba moviendo hacia la tienda de Vicente. Mateo se acercó a Dolores, adoptando el caminar tambaleante de un borracho. Disculpe, señora, ¿sabe dónde puedo encontrar más jerez a esta hora? Dolores se rió. ¿Estás borracho, vaquero? No lo suficientemente borracho. Su voz se desvaneció mientras la alejaba de la puerta. Catalina no esperó, se movió a lo largo del edificio hasta la ventana trasera que Mateo había señalado. Estaba cerrada pero no con llave. La abrió lentamente, agradeciendo los goznes bien aceitados. Dentro, la casa olía a perfume barato, sudor viejo y enfermedad. Subió las escaleras de servicio traseras lo más silenciosamente posible, cada crujido sonando como un cañón a sus oídos. Tercera puerta. Golpeó 3 veces rápidamente. La puerta se abrió de inmediato. María estaba allí, con los ojos muy abiertos de miedo. ¿Es ahora? Es ahora. ¿Todas listas? Las 3 mujeres habían empacado sus escasas pertenencias en pequeños sacos. Rosa se veía terrible, más pálida, tosiendo más sangre, pero sus ojos ardían con determinación. Prefiero morir libre que vivir como esclava. Nadie va a morir esta noche, dijo Catalina con más confianza de la que sentía. Síganme, en silencio. Las guió por las escaleras traseras, deteniéndose en cada crujido, cada sonido. Estaban a medio camino cuando escucharon gritos desde afuera. Fuego, la tienda está en llamas. Mateo había iniciado la distracción. Dolores corrió de vuelta adentro, directamente a través de la puerta principal sin verlas en las escaleras traseras. Rápido, urgió Catalina, ahora. Salieron por la ventana trasera, primero María, luego Ainara, luego Rosa quien casi se cae pero Catalina la atrapó. Finalmente, Catalina misma. Corrieron a través de callejones estrechos, manteniéndose alejadas de la plaza principal donde los hombres estaban formando una brigada de cubos para apagar el incendio de Mateo. El cortijo de Catalina nunca había parecido tan lejos. Rosa comenzó a desvanecerse, tosiendo violentamente. Déjame, jadeó con acento agudo. Vayan sin mí. Absolutamente no. Catalina la levantó, la chica pesaba casi nada, y la cargó los últimos 100 metros. Finalmente llegaron al cortijo. Los caballos esperaban como Lucía había prometido. Pero había un quinto caballo también. Y sentado en el porche de Catalina, iluminado por la luz de la luna, estaba un hombre que ella había llorado durante 2 años. Diego Romero. Su esposo. Vivo. Por un largo momento, nadie se movió, nadie habló. Catalina se quedó paralizada, todavía sosteniendo a Rosa en sus brazos, mirando al hombre en su porche. Un hombre que había enterrado, o pensó que había enterrado, hace 2 años. Diego se puso de pie lentamente, como si tuviera miedo de que ella desapareciera si se movía demasiado rápido. Había envejecido.
Su rostro, antes suave y amable, ahora estaba marcado por líneas profundas. Su cabello, antes negro limpio, ahora mostraba hebras grises. Había perdido peso. Su ropa colgaba de un marco que recordaba ser más lleno. Pero eran sus ojos, esos ojos marrones que había amado, los que la convencieron de que era real. Catalina, dijo, su voz ronca por la emoción. Estás viva, estás bien. La ironía de sus palabras la golpeó como un puñetazo. ¿Yo estoy viva? Las palabras salieron en un susurro áspero. Te lloré durante 2 años. Puse flores en tu tumba cada semana. Me senté en esa mecedora cada noche esperando que volvieras a casa. Lo sé, lo siento tanto. ¿Dónde has estado? La voz de Catalina se quebró. ¿Dónde demonios has estado? Antes de que Diego pudiera responder, María tosió suavemente. Disculpe, deberíamos. Catalina se obligó a volver al presente. 3 mujeres necesitaban su protección. Sus emociones tendrían que esperar. Adentro, todas, ahora. Guió a las mujeres hacia el cortijo, acomodando a Rosa en su propia cama. Diego las siguió, manteniéndose cerca de la puerta como un invitado no bienvenido en lo que había sido su propio hogar. Catalina trabajó en piloto automático, examinando a Rosa, dándole laudanum para el dolor, instalando a María y Ainara con agua y comida. Sus manos se movían con la precisión de años de entrenamiento, pero su mente corría. Diego estaba vivo. Diego había estado vivo todo este tiempo. Mientras ella se había marchitado en duelo, mientras había considerado acabar con todo, mientras había dejado que Valle Seco la consumiera lentamente, él había estado vivo. Un golpe en la puerta la sobresaltó. Se tensó, alcanzando el bisturí en su maletín. Soy yo, vino la voz de Mateo. ¿Están todas a salvo? Catalina abrió la puerta. Mateo entró rápidamente, sus ojos escaneando la habitación, catalogando las amenazas. Se detuvieron en Diego. Así que es verdad, dijo Mateo lentamente. Diego Romero vive. ¿Lo sabías? Preguntó Catalina. Lucía me envió un mensaje esta mañana. Un hombre llegó a su hotel en Taylor Ridge ayer, haciendo preguntas sobre una viuda en Valle Seco. Cuando ella lo describió, sospeché. Diego dio un paso adelante, extendiendo su mano. Diego Romero, entiendo que has estado protegiendo a mi esposa. Mateo miró la mano pero no la tomó. Alguien tenía que hacerlo. La pregunta es, ¿dónde diablos has estado tú? La tensión en la habitación era palpable. 2 hombres, cada uno afirmando algún derecho sobre el bienestar de Catalina, midiendo uno al otro. Afuera, ordenó Catalina. Los 2. Ahora, las mujeres necesitan descansar. Les dio a María y Ainara instrucciones para cuidar de Rosa. Luego salió al porche donde los hombres esperaban en un silencio incómodo. La luna había descendido. El amanecer no estaba lejos. Tenían quizás 2 horas antes de que Vicente descubriera que las mujeres habían desaparecido. Explícate, dijo Catalina a Diego, cruzándose de brazos. Ahora. Diego se apoyó contra el poste del porche, luciendo exhausto. La noche de la inundación. Descubrí el libro de contabilidad de Vicente. Registros detallados de su operación de tráfico que datan de 5 años. Nombres, fechas, cantidades pagadas. Era evidencia sólida. Navarro me dijo esto. Me reuní con un informante, un hombre que había trabajado para Vicente y quería salir. Planeábamos ir juntos al juez en Badajoz, pero Vicente debió haber descubierto nuestro plan. La voz de Diego se volvió áspera. Llegaron armados. Dispararon primero. Mi contacto cayó al río. Yo salté detrás de él, tratando de salvarlo. El río estaba crecido por la inundación, la corriente era increíblemente fuerte. Y, urgió Catalina. Me arrastró casi 2 millas río abajo. Para cuando logré agarrarme de un árbol caído, vi las linternas de Vicente en las orillas. Lo escuché hablando con sus hombres, dijo que ambos estábamos muertos. Que debían encontrar los cuerpos y el libro. Diego miró sus manos. Escuché que encontraron un cuerpo, mi contacto. Supongo, vestido con mi ropa mojada. Tenía mi reloj en su bolsillo. Se lo había prestado minutos antes porque quería ver la inscripción. Catalina recordó ese reloj, la inscripción que Vicente ahora usaba para burlarse de ella. Así que los dejaste creer que estabas muerto. ¿Qué debía hacer? Si regresaba, Vicente me mataría.
Y tenía el libro, evidencia real que podía derribar toda su operación. Pensé que era mejor que me creyeran muerto mientras conseguía ayuda. Durante 2 años, dijo Catalina, su voz peligrosamente tranquila, durante 2 años me dejaste pensar que estabas muerto. Fui primero a Badajoz, luego a Madrid. El juez que contacté dijo que necesitaban más que el libro, necesitaban testigos. Evidencia de las operaciones actuales de Vicente, no solo las pasadas. Me conectaron con el juez Hidalgo. Diego miró a Mateo. Él fue quien te envió aquí, ¿no? Mateo asintió. Entonces has estado trabajando con Hidalgo todo este tiempo, dijo Catalina a Diego. ¿Y nunca pensaste en enviarme una carta? ¿Una señal de que estabas vivo? Vicente controla todo el correo que entra y sale de Valle Seco. Cualquier comunicación contigo te habría puesto en peligro. Ya estaba en peligro. La voz de Catalina se elevó. Vicente me ha estado acosando, amenazando, intentando forzarme a pagar tu deuda de maneras que me hacen sentir enferma solo de pensar. ¿Qué? La cara de Diego palideció. No, yo no sabía. Pensé que si creía que estabas en luto, te dejaría en paz. No me conoces en absoluto, dijo Catalina con amargura. Si hubieras regresado, si me hubieras dicho la verdad, podríamos haber enfrentado esto juntos. En cambio, tomaste la decisión por mí. Me trataste como si fuera de cristal. Estaba tratando de protegerte. No necesitaba protección, necesitaba a mi esposo. El silencio que siguió fue roto por Mateo. Esto es muy conmovedor, pero tenemos problemas más inmediatos. Vicente descubrirá que las mujeres se han ido en aproximadamente 1 hora cuando Dolores haga su ronda matutina. Rafael Medina llega esta noche. Necesitamos esas mujeres fuera de Valle Seco antes del amanecer. Lucía tiene los caballos, dijo Diego. Ella las guiará a un lugar seguro que he establecido en Lisboa. Desde allí, pueden ir donde quieran. ¿Y Vicente? Preguntó Catalina. ¿Rafael? ¿Simplemente los dejamos continuar? Tengo evidencia. Diego palmeó su chaqueta donde un bulto sugería un libro oculto. Y ahora tengo testigos, estas 3 mujeres que pueden testificar sobre la operación actual. Es suficiente para arrestar a ambos hermanos. No, dijo Mateo bruscamente. No es suficiente. La operación es más grande que solo Vicente y Rafael. Hay una red de 20, 30 personas. Si arrestamos solo a estos 2, el resto desaparecerá como humo. Entonces, ¿qué sugieres? Preguntó Diego. ¿Dejar que continúen hasta que tengamos evidencia contra todos? Sugiero que usemos a Rafael para llegar a los demás. Él viene aquí esperando recoger nueva mercancía. En cambio, lo atrapamos. Lo hacemos hablar. Diego frunció el ceño. Eso no es exactamente legal. Tampoco lo es el tráfico de personas, respondió Mateo. A veces la justicia requiere métodos poco ortodoxos. No, dijo Diego firmemente. He trabajado durante 2 años dentro del sistema legal. No lo comprometeré ahora con tortura o intimidación. Qué noble de tu parte, la voz de Mateo goteaba sarcasmo. Dime, ¿te sentiste tan noble cuando dejaste a tu esposa sufrir sola durante 2 años? Diego dio un paso adelante, con los puños cerrados. Ten cuidado, forastero. ¿O qué? Mateo no retrocedió. ¿Me pegarás? ¿Como pegaste a Vicente? Oh, espera, tú no hiciste eso. Yo lo hice. Mientras tú estabas en Madrid jugando a detective, yo estaba aquí protegiendo a tu esposa de hombres que la veían como mercancía. Basta. Catalina se interpuso entre ellos. Los 2. Esto no ayuda a nadie. Se volvió hacia Diego. Tienes razón en que la evidencia es importante. El proceso legal es importante. Luego se volvió hacia Mateo. Y tú tienes razón en que a veces la justicia requiere más que solo libros de contabilidad y testimonios. Respiró profundamente. Así que haremos ambos. Diego, tú llevas tu evidencia al juez Hidalgo. Mateo, tú y yo nos ocuparemos de Rafael cuando llegue. Absolutamente no, dijeron ambos hombres al mismo tiempo. Catalina levantó una mano. No es tu decisión, es la mía. Durante 2 años he dejado que otros hombres decidan mi destino. Vicente, el pueblo, incluso tú, Diego, con tus nobles intenciones, ya no más. Miró directamente a Diego. Si realmente te importo, si realmente lamentas haberme dejado, entonces respeta mi decisión ahora. Luego a Mateo. ¿Y tú?
Si me ves como algo más que otra víctima para salvar, entonces confía en que puedo manejar esto. Ambos hombres la miraron, este fantasma de mujer en negro que de repente hablaba con el fuego de la enfermera de guerra que una vez fue. Fue Diego quien rompió el silencio. Está bien, pero al menos déjame quedarme hasta que Lucía se lleve a las mujeres. Para asegurarme de que estés a salvo. Acordado, dijo Catalina. Mateo asintió también, aunque sus ojos nunca dejaron a Diego, evaluando, juzgando. El amanecer comenzó a romper en el este, pintando el cielo de rosa y oro. Lucía llegó momentos después, llevando a los caballos en silencio. ¿Están listas?, preguntó. Luego se detuvo al ver a Diego. ¿Quién demonios eres tú? Larga historia, dijo Mateo. Te lo explicaré en el camino. Llevaron a las 3 mujeres afuera. Rosa apenas podía sentarse erguida en su silla, pero se aferró a las riendas con determinación. Gracias, le dijo a Catalina, por devolverme mi vida, aunque sea breve. Vive cada día como si importara, respondió Catalina. Porque lo hace. María y Ainara también expresaron su gratitud, abrazando a Catalina con fuerza. Mientras Lucía preparaba para partir, se acercó a su hermano. Ten cuidado, Rafael Medina no es como Vicente. Es más inteligente, más peligroso. Lo sé. Y Mateo. Dudó. No dejes que tus sentimientos por esa mujer nublen tu juicio. He visto cómo la miras. Como si ella pudiera salvarte de ti mismo. Quizás pueda. Lucía negó con la cabeza. Nadie puede salvarnos excepto nosotros mismos. Lo sabes. Lo besó en la mejilla. Luego montó su caballo. El grupo partió justo cuando el sol se elevaba completamente, sus siluetas desvaneciéndose en la distancia. Catalina, Mateo y Diego se quedaron en el porche, 3 personas atrapadas en una red de historia y emoción que ninguno sabía cómo desenredar. Necesito dormir, dijo Diego finalmente. No he dormido adecuadamente en días. ¿Puedo? Miró el cortijo con esperanza. Catalina dudó, luego asintió. Puedes quedarte en la habitación de almacenamiento. Hay una manta vieja allí. No en su cama, no en su espacio. Diego asintió, entendiendo la implicación. Después de que entró, Mateo se volvió hacia Catalina. ¿Estás bien? No lo sé, se apoyó contra el poste del porche. 2 años llorándolo, 2 años convenciéndome de que debía seguir adelante. Y ahora está aquí, vivo, y yo. ¿No sientes lo que pensaste que sentirías? Exactamente, miró a Mateo. ¿Eso me convierte en una mala persona? Te convierte en humana. La gente cambia. El dolor cambia a las personas. Tú no eres la misma mujer que eras hace 2 años. No, no lo soy. Se quedaron en silencio cómodo mientras el sol calentaba el aire. Rafael llega esta noche, dijo Mateo. Llegará esperando encontrar mujeres listas para seleccionar. En cambio, nos encontrará a nosotros. ¿Qué necesitas que haga? ¿Confías en mí? Catalina lo miró, este hombre que había entrado en su vida como una sombra y se había convertido en algo mucho más real. Sí, confío en ti. Entonces descansa hoy. Esta noche, usaremos ese cortijo de nuevas maneras. La miró con una intensidad que hizo que su corazón latiera más rápido. Y después, cuando esto termine, necesitamos hablar sobre lo que hay entre nosotros. Sobre lo que podría haber. Estoy casada, dijo Catalina en voz baja. ¿Lo estás? ¿Con un hombre que te dejó durante 2 años? ¿Un hombre que tomó decisiones por ti sin consultarte? Es complicado. La vida es complicada. Mateo tocó su mejilla suavemente. Pero algunas cosas son simples. Cuando te miro, veo a alguien que me hace querer ser mejor de lo que soy. Alguien que me hace sentir vivo por primera vez desde que Elisa murió. Mateo. No tienes que decir nada ahora. Solo, piénsalo. Se alejó hacia el establo viejo donde había estado durmiendo, dejando a Catalina sola con sus pensamientos en conflicto. Adentro, escuchó a Diego roncar suavemente en la habitación de almacenamiento. Su esposo, el hombre con quien había prometido pasar su vida. Pero ya no lo conocía, y sospechaba que él tampoco la conocía a ella. ¿Era posible amar a alguien que ya no existía? ¿Era posible comenzar a amar a alguien nuevo antes de que el viejo amor estuviera completamente enterrado? No tenía respuestas. Solo sabía que esta noche terminaría una era y comenzaría otra.
Fuera lo que fuera que sucediera con Rafael Medina, nada volvería a ser igual. El sol descendió demasiado rápido. Catalina pasó el día preparándose. Limpió su cortijo a fondo. Empacó un pequeño bolso con lo esencial en caso de que necesitara huir rápidamente. Y afiló cada instrumento en su maletín médico hasta que brillaron. Diego durmió casi todo el día. Cuando finalmente emergió al anochecer, lucía más como el hombre que recordaba, descansado, limpio después de lavarse en el lavabo, peinado. Catalina, comenzó, necesitamos hablar. No ahora, Rafael llega pronto. Precisamente ¿por qué necesitamos hablar ahora? Se sentó en la mecedora, sus dedos trazando los brazos desgastados. Sé que he perdido el derecho de pedirte cualquier cosa. Sé que los últimos 2 años te han cambiado de maneras que aún no entiendo completamente. Entonces, ¿por qué hablar? Porque necesitas saber que todo lo que hice, cada decisión que tomé, fue porque te amo, siempre te he amado. Catalina sintió lágrimas arder en sus ojos. El amor no es suficiente. Diego, el amor sin confianza, sin respeto, sin asociación, es solo una palabra. Lo sé, y si pudiera retroceder el tiempo, haría las cosas de manera diferente. Te incluiría en mis planes. Te daría la opción de venir conmigo o quedarte. Confiaría en que eres lo suficientemente fuerte para manejar la verdad. Se inclinó hacia adelante, con las manos entrelazadas. Pero no puedo cambiar el pasado. Solo puedo intentar hacer mejor el futuro. Si me das otra oportunidad. Antes de que Catalina pudiera responder, Mateo entró por la puerta trasera. Rafael acaba de pasar la taberna. 2 hombres con él, armados. Diego se puso de pie inmediatamente. Iré con Navarro, él debería poder. Navarro está borracho, interrumpió Mateo. Lo vi hace 1 hora, bebiendo su culpa en el bar. Entonces iré solo. Soy un testigo oficial para el juez Hidalgo. Puedo arrestar a Rafael bajo esa autoridad. 3 hombres armados contra 1 desarmado, dijo Mateo secamente. Excelente plan. ¿Tienes uno mejor? Sí, dejamos que Rafael venga aquí. Espera encontrar a Dolores con las mujeres listas. En cambio, encuentra a Catalina, sola y vulnerable, o así parece. Diego negó con la cabeza violentamente. No. No usaremos a mi esposa como cebo. No es tu decisión, dijo Catalina. Es mía, y estoy de acuerdo con el plan de Mateo. Catalina, es demasiado peligroso. La vida es peligrosa. Estar casada con alguien que fingió estar muerto es peligroso. Se volvió hacia Mateo. ¿Dónde estarás? En el desván, con una línea de vista clara. Si Rafael hace un movimiento amenazante, le dispararé. ¿Y sus hombres? Lucía no se fue. Ella se ocupará de uno. Diego puede tomar al otro. No puedo disparar a un hombre, protestó Diego. No soy un asesino. Entonces aprende rápido, dijo Mateo, ofreciéndole una pistola, porque esta noche, o te conviertes en el hombre que tu esposa necesita, o ella quedará viuda por 2ª vez. ¿De verdad esta vez? Diego miró la pistola, luego a Catalina, luego de nuevo la pistola. Lentamente, la tomó. Si le sucede algo, te mataré yo mismo. Tendrás que hacer fila, respondió Mateo. Se escuchó un golpe en la puerta. Todos se congelaron. Posiciones, susurró Mateo. Diego salió por la puerta trasera, moviéndose hacia las sombras cerca del cortijo. Mateo subió por la escalera del desván, su trabuco ya en mano. Lucía. Catalina se dio cuenta ahora. Estaba escondida en el techo, su silueta apenas visible contra las estrellas. Catalina se alisó el vestido, compuso su rostro en líneas de viudez nerviosa, y abrió la puerta. Un hombre estaba parado allí, alto, delgado, con cabello plateado perfectamente peinado y un traje caro a pesar del polvo del viaje. Sus ojos eran azules y fríos como el hielo de invierno. Rafael Medina. Señora Romero, dijo con una voz suave y educada. Qué placer conocerla finalmente. Mi hermano me ha contado mucho sobre usted. No sé quién es usted, mintió Catalina. Pero es tarde para visitas. Ah, pero tengo negocios urgentes que discutir. ¿Puedo entrar? No esperó una respuesta. Simplemente pasó junto a ella, sus ojos escaneando el interior del cortijo con la mirada apreciativa de un tasador valorando mercancía. Encantador, rústico, se volvió hacia ella. Mi hermano dice que tiene una deuda considerable con su establecimiento.
Estoy trabajando para pagarla. Oh, lo sé, remendando ropa, cosiendo hasta que sus dedos sangran. Se acercó más, pero hay formas más eficientes de liquidar tales deudas. No estoy interesada. Por supuesto que no, las damas respetables nunca lo están. Al principio, su sonrisa no alcanzó sus ojos. Pero permítame presentarle algunas opciones. Sacó una cartera de cuero de su chaqueta, abriéndola para revelar documentos. Tengo contratos con varias casas en Cádiz, Sevilla, incluso Lisboa, casas elegantes que atienden a caballeros distinguidos. Una mujer con su educación, su porte, sería muy valorada. ¿Está sugiriendo que me venda a usted? Estoy sugiriendo un arreglo mutuamente beneficioso. Usted trabaja para mí durante, digamos, 2 años. Su deuda se liquida, gana dinero para comenzar una nueva vida después. Todos ganan. Excepto yo, quien perdería mi libertad y dignidad. Rafael suspiró. ¿Por qué las mujeres siempre lo hacen tan difícil? ¿Cree que tiene opciones? Su esposo está muerto. Este pueblo la ha abandonado. Vicente posee prácticamente todo lo que tiene. Dio otro paso más cerca. Ahora a solo pies de distancia. Puede venir voluntariamente y ser tratada bien. O puede resistir y ser quebrada. De cualquier manera, vendrá conmigo esta noche. No creo que lo haga. La voz de Mateo vino desde arriba. Rafael giró para ver el trabuco apuntándole directamente. Ah, el vaquero misterioso. Mi hermano me advirtió sobre usted. ¿Dónde están sus hombres?, preguntó Mateo. Manejando otro asunto. Rafael parecía completamente tranquilo a pesar del arma. ¿Realmente va a dispararme? ¿Asesinar a un hombre desarmado frente a un testigo? No está desarmado, dijo Mateo. Tiene un derringer en su bolsillo derecho. Y un cuchillo en su bota izquierda. He estado observándolo durante días. Conozco cada arma que lleva. Rafael se rió. Impresionante, pero aún no puede dispararme. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque soy un hombre de negocios con conexiones hasta Madrid. Mi muerte traería preguntas, investigaciones, cosas que alguien operando en las sombras como usted no puede permitirse. Está asumiendo que me importan esas cosas. No, Rafael sonrió. Entonces adelante, dispara. El silencio se estiró. Rafael se volvió hacia Catalina. Como pensé, un perro que ladra pero no muerde. Ahora, señora, ¿vendrá pacíficamente o debo llamar a mis hombres? Sus hombres están ocupados, dijo Diego, entrando por la puerta trasera con ambos pistoleros de Rafael empujados delante de él. Sus manos atadas. Lucía los convenció de rendirse. Lucía siguió, su navaja aún en mano. Convencer es una palabra, yo uso amenazar con hacer los eunucos. Rafael miró a su alrededor, finalmente viendo que estaba atrapado, pero su compostura no se deslizó. Así que esto es una emboscada, muy ingenioso, pero no tiene evidencia real contra mí, y ciertamente no puede mantenerme prisionero sin autoridad legal. Diego sacó el libro de contabilidad. 5 años de registros detallados. Cada transacción, cada mujer, incluyendo las que murieron en su cuidado. Por primera vez, la máscara de Rafael se resquebrajó. ¿Dónde conseguiste eso? De su escritorio, la noche que mi informante murió, la noche que usted y su hermano intentaron matarme. ¿Diego Romero? Rafael estudió el rostro de Diego. Se suponía que estabas muerto. La gente sigue cometiendo ese error. Rafael se recuperó rápidamente. Un libro que robaste, obtenido ilegalmente. Ningún juez lo aceptará como evidencia. El juez Hidalgo lo hará, dijo Diego, especialmente cuando se combina con el testimonio de 3 mujeres que acaban de escapar de su operación. Y el mío, y el del señor Silva aquí, y potencialmente el de mi esposa, quien puede testificar sobre los intentos de su hermano de extorsionarla. Rafael miró a Catalina. ¿Testificaría contra mí? Una viuda respetable entrando en una sala del tribunal, admitiendo públicamente su asociación con criminales. Para ver justicia hecha, dijo Catalina. Sí. Incluso si significa que su reputación en este pueblo está arruinada para siempre. Este pueblo ya me ha juzgado. Ya no me importa lo que piensen. Rafael asintió lentamente, como si llegara a una decisión. Entonces no tengo nada que perder. Su mano se movió hacia su bolsillo. Mateo disparó. La bala rozó el hombro de Rafael.
suficiente para hacerlo gritar y dejar caer el derringer que había estado alcanzando, pero no suficiente para matar. Rafael cayó de rodillas, agarrando su hombro sangrante. Me disparaste. Te advertí que no estaba ladrando, dijo Mateo, recargando con calma, y la próxima vez, no fallaré. Lucía se movió rápidamente, atando las manos de Rafael con la misma cuerda que había usado en sus hombres. Ahí, 3 paquetes listos para el juez. Diego miró a Mateo. Esa fue una decisión arriesgada. Él iba a disparar, uno de nosotros iba a morir. Lo sé, Diego extendió su mano. Gracias por protegerla cuando yo no pude. Esta vez, Mateo tomó la mano. Solo asegúrate de protegerla mejor en el futuro. ¿En el futuro? Rafael se rió amargamente. ¿Cree que esto termina conmigo? ¿Con Vicente? Somos solo 2 en una red de docenas. Mis socios vendrán, y cuando lo hagan, estarás en prisión, dijo Diego. Y tu red estará expuesta. Cada nombre en este libro será investigado. Cada conexión rastreada. ¿Y cuánto tiempo tomará eso? ¿Años? Rafael escupió sangre. Para entonces, la red se habrá reformado en otro lugar. Con nuevos nombres, nuevas caras, pero las mismas víctimas. Tenía razón, y todos en la habitación lo sabían. No podían salvar a todos. No podían detener toda la maldad en el mundo. Pero podían salvar a algunos. Podían detener esto aquí, ahora. Y a veces, eso tenía que ser suficiente. El amanecer llegó con el alguacil Navarro, sobrio ahora, avergonzado, pero finalmente dispuesto a hacer su trabajo. Arrestó a Rafael y sus 2 hombres. Los encerró en las celdas del pueblo, y envió un mensaje urgente al juez Hidalgo. Vicente, se descubrió, había huido durante la noche. Alguien debió haberle advertido que su hermano había sido capturado. El alguacil formó una partida de búsqueda, pero todos sabían que Vicente tenía una ventaja de horas. Lo encontraremos, prometió Navarro a Catalina. Eventualmente. Pero su tono sugería que creía lo contrario. Diego tenía que regresar a Madrid para testificar formalmente. Partió esa tarde, deteniéndose primero en el cortijo para despedirse de Catalina. Se pararon en el porche donde todo había comenzado, donde él había una vez mecido en su silla mientras le leía. Donde ella había llorado por él solo una semana antes. Volveré, dijo, cuando todo esté resuelto, cuando pueda ofrecerte una vida sin mirar por encima del hombro. Diego, comenzó Catalina. No digas nada todavía, sostuvo su mano. Sé que he perdido el derecho de llamarte mi esposa. Sé que algo ha cambiado entre nosotros que quizás nunca pueda repararse. No es quizás, es seguro. Catalina retiró su mano suavemente. Amo al hombre con quien me casé. Pero ese hombre murió en esa inundación. Ambos lo hicimos. La gente puede cambiar de nuevo. Puede volver a aprender a amarse. Quizás, pero tomaría tiempo, confianza y honestidad. Miró hacia donde Mateo estaba empacando su propia montura. Y no sé si alguno de nosotros tiene suficiente de esas cosas para reconstruir lo que se perdió. Diego siguió su mirada. Él te ama, sabes. Puedo verlo en la forma en que te mira. No lo sé, y ahora mismo, no sé si importa. ¿Lo amas? Catalina consideró la pregunta honestamente. No sé qué siento, solo sé que cuando estoy con él, recuerdo cómo es sentirse viva. Sentir esperanza, sentir algo más que entumecimiento. Eso no es amor. No, pero es algo, y después de 2 años de nada, algo se siente como todo. Diego asintió tristemente. Entonces te dejaré ir, pero Catalina, si alguna vez cambias de opinión, si alguna vez decides que todavía hay algo entre nosotros vale la pena salvar. Vendré, sin importar dónde esté, sin importar qué esté haciendo. Vendré. Adiós, Diego. No adiós, hasta luego. Lo besó en la mejilla, un beso de despedida, no de romance, y observó mientras montaba y se alejaba. Una parte de ella siempre lo amaría. El Diego que había sido. El hombre con quien había planeado envejecer. Pero ese hombre se había ido. Y ella no era la mujer que había planeado envejecer con él. Ambos eran extraños ahora, separados por 2 años de experiencias que nunca podrían compartir verdaderamente. Mateo se acercó a su lado mientras Diego desaparecía de vista. ¿Estás bien? No lo sé, pregúntame en 1 mes, o 1 año. ¿Y qué hay de nosotros?
Catalina se volvió hacia él. ¿Hay un nosotros? Podría haberlo, si quieres. No sé qué quiero. Catalina se rió amargamente. Esa parece ser mi respuesta para todo últimamente. Entonces tómate el tiempo para descubrirlo. Mateo tocó su mejilla suavemente. No voy a ninguna parte. No, pensé que eras el vagabundo. El que nunca se queda. Era, hasta que conocí a una viuda terca que me hizo querer echar raíces. Mateo. No tienes que decir nada ahora. Se inclinó y presionó un beso suave en su frente. Solo piénsalo. Se alejó hacia donde Lucía esperaba, dejando a Catalina con el eco de su tacto en su piel y un tumulto de emociones en su corazón. El otoño llegó a Valle Seco con vientos fríos que despojaron a las encinas de sus hojas. El cortijo de Catalina ya no estaba vacío. Su letrero, un simple tablón de madera con las palabras «Enfermera Catalina Romero», pintadas, colgaba sobre la puerta. Pacientes venían en un flujo constante. Al principio solo unos pocos, aquellos desesperados o lo suficientemente valientes para ignorar los chismes del pueblo. Luego más, cuando vieron que sus manos aún recordaban cómo sanar, que su toque seguía siendo gentil pero seguro. Rosa había muerto en paz en Lisboa, sosteniendo la mano de Lucía. María había encontrado trabajo en una casa respetable allí. Ainara había regresado al País Vasco, a la familia que había dejado años atrás. Vicente nunca fue encontrado. Los rumores decían que había huido a América. Otros decían que había muerto en las montañas. El alguacil Navarro, sobrio ahora más a menudo que no, había dejado de buscar. Rafael Medina estaba en prisión, esperando juicio. Su red había comenzado a desenredarse, hilo por hilo. Y Mateo. Mateo no se había ido. Él había reparado el techo de Catalina adecuadamente. Reconstruyó su cerca, ayudó a expandir su huerto hasta que floreció con vegetales incluso a medida que el clima se enfriaba. Trabajaba como capataz en la hacienda confiscada, ayudaba al alguacil Navarro con el orden del pueblo, y cada noche, sin falta, aparecía en su puerta con algo, leña, comida, o simplemente su presencia. Nunca preguntaba por más de lo que ella podía dar, nunca presionaba. Solo esperaba. Una tarde, Catalina lo encontró en la ermita con su guitarra. Esta vez, no estaba tocando una soleá triste. Estaba tocando una alegrías, un ritmo flamenco lleno de alegría y vida. Se sentó a su lado, escuchando hasta que terminó. Eso fue hermoso. Mi madre estaría orgullosa. Finalmente aprendí a tocar algo que no suena como un funeral. Catalina se rió, algo que hacía más seguido ahora. Mateo, sobre lo que dijiste. Sobre nosotros. No tienes que. Déjame terminar. Tomó su mano. He pasado 3 meses pensando. Sobre Diego, sobre ti, sobre quién soy ahora versus quién era. Y me di cuenta de que puedo honrar lo que Diego y yo tuvimos sin vivir en ese pasado para siempre. Puedo guardar luto por el hombre que amé mientras me permito amar de nuevo. Puso la guitarra a un lado cuidadosamente. ¿Me estás diciendo que? Te estoy diciendo que quiero intentar. Si todavía quieres, si puedes ser paciente con una mujer que todavía está aprendiendo a vivir de nuevo. Mateo la atrajo hacia él, descansando su frente contra la de ella. Puedo ser paciente. He esperado toda mi vida para sentirme así. ¿Cómo? Como si pudiera respirar de nuevo. Como si los fantasmas finalmente se calmaran. La besó entonces, suave, tentativa, lleno de promesa en lugar de pasión. Un comienzo, no un final. Cuando se separaron, Catalina sonreía. Entonces creo que necesitamos nuevas reglas. ¿Reglas? Nada de mentiras, nada de secretos, nada de decisiones tomadas por mí sin mi participación. Acordado. Y lento, tenemos que ir despacio. Tan lento como necesites. ¿Y si Diego regresa? Mateo consideró esto. Entonces enfrentaremos eso juntos, como socios, como sea que funcione mejor para ti. No sé si alguna vez estaré completamente lista. Nadie lo está nunca, pero estar no completamente listo juntos es mejor que estar perfectamente preparado solo. Se sentaron en la ermita mientras el sol se ponía, proyectando sombras doradas sobre las paredes de piedra. Afuera, el viento llevaba el aroma de eucalipto y la promesa de lluvia. Catalina puso su mano sobre su estómago, apenas comenzando a mostrar la curva que pronto sería innegable. No le había dicho a Mateo todavía,
No estaba segura de cómo. Una nueva vida creciendo dentro de ella. Una vida concebida en uno de esos raros momentos de consuelo entre ella y Diego antes de que todo se viniera abajo. Otro complication, otra elección a hacer. Pero no esta noche. Esta noche, simplemente se permitió sentarse al lado de un hombre que la hacía sentir esperanza. Que la hacía recordar cómo reír. Que la hacía querer seguir viviendo, día a día, incluso cuando el futuro era incierto. ¿En qué estás pensando?, preguntó Mateo. En el futuro, en cómo es aterrador y hermoso a la vez. Y creo que finalmente estoy lista para enfrentarlo. Él apretó su mano. Entonces lo enfrentemos juntos. Mientras la oscuridad descendía sobre Valle Seco, dos figuras permanecieron silueteadas contra el cielo en llamas, un vaquero y una viuda que habían aprendido que vivir de nuevo significa elegir. Cada día, la esperanza sobre el miedo. El amor sobre la pérdida. El futuro sobre el pasado. Y a veces, solo a veces, eso es suficiente.